tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy con Juan Trento, periodista de Santa Fe. Creo que no necesita mucha presentación, ya tiene su impronta marcada hace un tiempo largo en distintos medios de comunicación. Periodista especializado en asuntos policiales. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo nace esa inclinación por este género? O primero por el periodismo y después por este género. Y digamos, es una historia compleja pero complementaria. Yo fui policía. Mientras era policía, ganaba el sustento necesario para mantenerme y para poder estudiar Derecho, que era mi vocación. Pasaron algunas cosas en mi vida que fueron importantes desde el punto de vista que me llevaron a perder el trabajo, pero a madurar determinado tipo de situaciones. Algunos analizan las cosas maniqueamente, en blanco y negro, ganaron, perdieron. Yo no sé si se puede analizar en ganar o perder. Creo que en términos personales me sirvió como experiencia y... Hay que contar, te echaron por rebeldía. Bueno. Claro, exactamente, porque pero, nosotros pretendíamos... Causa, no por una rebeldía, yo por una causa. Por una causa justa, que era un reclamo de tipo salarial y que se relacionaba con parámetros de la dignidad humana. Es decir, ese fue el famoso autocuartelamiento del 86. Lo que pasa es que... El gobierno de Bernet. El gobierno de José María Bernet. Y de Martínez, vicegobernador. En aquellos tiempos hablar de la condición humana y Ana Arendt hace 25 años atrás era prácticamente imposible, justamente en un mes de agosto como este. Empezó el 4 y terminó el 16. Bueno, eso me llevó a tener algunos cortocircuitos internos que fueron creciendo en el tiempo sobre la idea de lo justo, que era lo que me había impulsado a estudiar Derecho. Y por esas cosas azarosas de la vida empecé a trabajar en el diario de La Noticia y me relacioné con el mundo del periodismo y vi ahí posiblemente lo que terminó siendo una vocación plena y absoluta, full life, es decir, de tiempo completo, de por vida. Para colmo, en el matrimonio con Viviana no tenemos chicos por esas otras cuestiones de la vida, o sea que también tiene que ver con una sublimación del trabajo, en dedicarle mucha cantidad de tiempo, y aparte porque estoy convencido que mi trabajo es muy importante y es un laburo que a aquellos que tienen que tomar decisiones políticas uno les lleva los síntomas del médico, les dice, miren, esto pasa. A los socialistas no les gustó mucho cuando yo publiqué en el Diario 1 de Santa Fe el listado completo de los 116 homicidios. Lo que pasa es que yo podía discutir 101, 102 o 103, porque de los 116 fui a 101, 102 o 103. Me levantaba a las 4 de la mañana, iba a las 3 de la tarde, llovía, podía ser invierno, otoño, primavera. Me podían decir colegas o personas cualquiera lo que quisieran. Yo lo que sabía que el norte que tenía marcado era mi derrotero, tenía claro por qué, creo que sé lo suficiente de derecho penal para hacer mi trabajo y de periodismo. Y en tantos años de laburo nunca me llamó un juez para decirme, vea, usted se ha excedido, usted ha faltado el respeto, usted no ha respondido a normas éticas, usted no tiene buen gusto para contar semejantes cosas. No me pasó nunca, me pasó todo lo contrario. Y me manejé mucho con la gente, porque digamos, yo considero desde hace mucho tiempo, desde que empecé a hacer este trabajo, que el verdadero termómetro y el juicio de valor lo da la gente. Y la gente a veces tiene frases cortas que son absolutamente... demostrativas, pero en la simpleza va la síntesis de lo verdadero, o por lo menos yo lo siento así. Una vez una mujer me dijo hace no sé, muchos años, haciendo móvil para LT10, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué lo escucho a usted, Trento? Porque usted me hace sentir los olores de los barrios, y eso no me pasa con otras personas, por eso lo escucho. Y la verdad que yo subí al auto y me quedó dando vuelta la idea en la cabeza, pensando que a veces produce uno en el otro, ¿no? Ahora, Juan, a partir del transcurso del tiempo y de estar permanentemente trabajando con lo peor de la calidad humana, que es el robo, el crimen, el abuso, bueno, ¿te inmuniza eso? No, yo he hablado mucho, aparte por mi trabajo, porque es un trabajo que yo lo trato de hacer completo, con todos los que estamos involucrados directamente. Y los involucrados directamente en este laburo son los médicos, los policías, los jueces, los secretarios de juzgado, el sistema penitenciario en su conjunto y en sus diversas variantes. O sea, es un tema muy complejo y es un tema de 24 horas por día. Acá no importa si es fin de año, Navidad, esto no tiene actos particulares. Y yo hablando con muchos cirujanos en el Cuyen, cuando recién empezaba esto, en el 97 con el móvil de la radio, un día me dijo un médico tomando un café una cosa, en un tema muy serio, pues yo venía de un motín en La Flor y demás.
Me dice, usted no se preocupe por lo que le toque ver. Usted piense como nosotros, que cuando nosotros cortamos la parte de alguien es para salvarle la vida o mejorársela de alguna manera. Lo que usted hace es muy importante en términos de que a veces usted narra las heridas de la fractura social, pero es importante para que el que tenga que tener un diagnóstico por lo menos lo vea primero a través de sus ojos. Y me quedó dando vuelta mucho tiempo también esto y lo internalicé. Y después me fui convenciendo que es necesario que publicar los homicidios. Cuando yo empecé y contábamos un robo atrás del otro, algunos colegas me decían, ¿para qué contás un robo y otro si son todos los robos iguales? Pero yo siempre planteé el derecho de la víctima. Las víctimas son siempre distintas. Y las víctimas quedan con secuelas más o menos importantes según la personalidad que tengan. Y bueno, y esto... ¿Eso te llega a lo humano? Decir, sí, por supuesto, pero yo trato... ¿Uno se inmuniza con un médico? No, inmunizarte... No, a mí no me afecta la muerte, El médico se siente invadido cuando hace su trabajo, porque es un trabajo donde produce una lesión, que es el mal menor, para poder sanar a alguien. Yo siento cuando voy y narro las cosas que pasan, que estoy contando en mi ciudad, en la que me vio nacer y crecer, los síntomas de lo que está ocurriendo y que viene pasando desde hace muchísimos años. Con vos, el martes 12 de diciembre de 1995, vivimos tal vez, o por lo menos en mi carrera periodística, un hito que yo jamás lo podré olvidar, porque jamás me abandonarán de las retinas hasta el día en que me muera, la masacre del Chajá Ferreira, la masacre de Recreo. Y ese punto de partida lo puedo contar después, no sé, me tocaron muchos, pero cada vez que voy a uno trato de que mi trabajo sea importante en términos de... ¿El hecho que más te afectó en la vida fue el crimen de Chajá? No hubo mucho, no. Acordate la cárcel en la década del 90, con todo lo que se vivió, las postrimerías de la década del 90, yo tengo más de 20 motines en total, bravos, de los más sanguinarios, más sanguinolentos que ocurrieron. Bueno, también servía en su momento cuando nosotros contábamos para narrar cuál era la situación que tenían que atravesar aquellas personas que habían recibido el reproche social y estaban cumpliendo una condena, o más grave aún, los que estaban procesados. O sea, no estaban condenados, por lo tanto, por el imperio del principio de inocencia. Un inocente estaba detenido porque era sospechado de un crimen con la gravedad que ello acarrea. Y bueno, todo ese tipo de cosas que nosotros fuimos contando, el sistema se fue cayendo a pedazos también al punto de que se tuvo que revertir y fue el último en la Argentina, digamos. Como me dijo algún juez alguna vez, nosotros teníamos un sistema que era histórico y casi nos regala un anaquel para ponerlo dentro de un museo, que era el viejo sistema escriturista y que ahora estamos en transición, ¿no? El periodista de asuntos policiales que convive con el hecho, ¿tiene alguna suerte de persuasión frente a la culpabilidad o no de una determinada persona o no? Es decir, ¿te da, o sea, provoca a lo mejor alguna contención? Bueno, ver una familia masacrada, como el caso de Chajá Ferreira, ¿no? Sí, vimos otro. A ver, seguido al Chajá Ferreira, el 13 de junio del año 1996, fui a la tarde-noche muy fría, donde enfrente de Mariano Candiotti, el 4500 en Santo Tomé, enfrente donde están los batallones militares, que estaba el casino de la gente del ejército. Un hombre había decidido terminar con la vida de su hija de 9 años, su mujer, y después se suicidó. Y me acuerdo haberme quedado pegado con el juez Julio Costa, y en aquellas épocas era el comisario inspector Albornoz, el jefe de investigaciones de la 1, en el suero cadavérico que había quedado, porque habían pasado 12 horas entre la muerte, las pérdidas de los fluidos y el hallazgo. Entonces, sí, hay cosas que conviven con vos, pero yo tengo siempre la sensación de ir un poco más allá y de que el trabajo que uno hace es socialmente importante. Yo estoy absolutamente convencido que es importante, si no lo podría hacer. ¿Y cómo fue el caso de este hombre que quería suicidarse arriba de una antena? De una mujer. No, eso fue un hecho emblemático en términos de que jamás lo podré olvidar, pero cuando terminó todo yo me enfrié y tomé conciencia de lo que había hecho y de lo que podía hacer. A ver, ¿cómo fue el caso? Era una mañana, el 12 de septiembre del año 2000, Alberto Ferrero era jefe de la regional, Osvaldo Miranda subjefe. Nosotros con Salma estábamos recorriendo el norte de la ciudad, porque yo tenía una nota con los vecinos de un barrio para mejorar las condiciones de alumbrado y de cuneteo a cielo abierto para que cuando llueva no se les inunde la casa. En el momento que íbamos, yo me subí arriba de una silla, estábamos hablando con los vecinos para tratar de hacer eso,
Me avisa un amigo que en Montevero una mujer absolutamente sobresaltada y cuyo ánimo se había salido de la situación de los parámetros normales, porque al marido lo habían echado de una línea de colectivo y había decidido subirse a la antena de Telecom. Cuando yo llegué, también ese día estaba el juez Costa, vaya paradoja, y Ferrero, que era el jefe de la regional, Alberto Ferrero. Entonces le pedí permiso a los dos, porque por supuesto, ante la presencia judicial y policial, nosotros somos periodistas, no somos funcionarios del Estado con responsabilidades precisas. Le digo, ¿puedo hablar con la mujer? Sí. Me subí una pila de ladrillo, le expliqué, me llamaba Juan Trento, era periodista de la radio, la mujer de arriba me dijo, yo a usted lo conozco, lo escucho todos los días. Bueno, empecé a subirme a la antena, cuando llegué a una altura que estaba próxima, le digo, señora, a ver, ¿en qué la puedo ayudar y cómo podemos resolver esto de la manera más pacífica? Porque este escenario se completa con una mañana soleada, de casi primavera. Ella estaba dispuesta a quitarse la vida incluso. A tirarse. Ya se había soltado de una mano cuando yo empiezo a hablar con ella. Y me dice, ¿usted qué me ofrece? Lo que usted quiera, señora, pero abajo están sus hijos, dos nenitos hermosos, el marido, los padres del marido, los padres de ella y todos los vecinos del barrio y de Montevera. O sea que el cuadro era bastante difícil. Yo lo veía de arriba. Cuando le dije a Costa, doctor, ¿usted me permite que yo hable con esta mujer? Mire, a este despelote, ¿lo arregla usted o no lo arregla nadie? Así que me subí a la pila de ladrillo, hablé con la mujer, me subí a la antena, volví a hablar. Me dice, yo para bajarme quiero que venga el intendente de la ciudad. Por entonces, Marcelo Álvarez. Lo llamé a Gustavo Massi, que estaba en la producción, le digo, ubicalo a Álvarez porque es la única manera y la situación con el paso, no de las horas, de los minutos se va a transformar porque va a perder resistencia. Y yo no la voy a poder abrazar porque no me deja llegar hasta arriba. Entonces, la cosa se va a poner mucho más complicada. Hablamos con el intendente Álvarez a través de los micrófonos de la radio, yo le impuse más o menos de cuál era la situación, la mujer con gritos que vociferaba de arriba y en medio de una desesperación, porque aparte se quiebra, se larga a llorar, nosotros pensamos en ese momento que se caía. Álvarez llega en una autobomba del Cuerpo de Bomberos de Santa Fe, suben con esa especie de mano mecánica con un carrito y bueno, todo termina bien, ella baja, después vino, nos saludamos, bueno, al fin y al cabo, yo después cuando me enfrié, yo dije en algún momento, pensé para mí adentro, hubiera tenido que cargar con una muerte, pero después, a ver, pensé en términos de corazón valiente, hice lo que tenía que hacer y lo hice bien. Entonces, después llegué a casa, se lo conté a mi mujer, qué sé yo, ese fue un día muy especial también, porque uno tenía la sensación de que esos chicos, ese marido y esos padres y esos vecinos habían recuperado como la calma, digamos, se habían aliviado, ¿no? Y la actitud humana del intendente Álvarez en ese momento de haber ido, que fue criticado, pero gracias a que él fue y al trabajo, fue un trabajo complementario, se llegó a un final feliz. Capaz que si no se hubiese hecho lo que se hizo, se desataba una tragedia familiar evitable. ¿Y cómo es y cómo fue tu relación con la misma policía? Que sabemos que es una institución que por ahí tiene sus conflictos, sus internos, a ver, su todo muy complejo. En línea general, a los parámetros, ya a esta altura del partido, el ancho de espalda le da uno para marcarlo, y yo lo vengo haciendo desde siempre. El límite es la ley. Yo necesito enterarme de los hechos que se producen. Yo soy de los que me animo a decir, cuando roba un comisario inspector, que es un delincuente, y soy el mismo que me animo a decir que cuando hay un cabo primero que hace un salvataje, lo cuento. Las cosas como son. Y ese parámetro a mí me ha dado un halo de respeto adentro, donde yo no solamente lo hago en Santa Fe, hoy tengo la territorialidad en toda la provincia de Santa Fe, las 19 unidades regionales, más los Pumas, más Asunto Interno, más Droga, más las TOE. Es decir, y cuando tengo que ir a hechos centrales de la vida institucional, digamos, interna, yo el viernes 12 de agosto fue el 157 aniversario de la creación de la Policía de Rosario, que es 10 años más antigua que la de la provincia, que fue cuando se la institucionalizó. Y me encontré con gente que conozco hace 30, 29, 28, hasta hace 3 o 4 años atrás, es decir, con los que te permitís recordar hechos, qué sé yo, la detención de Halford, por decirte, en Rosario, asaltos con tiroteo, con gente que quedó herida y que hoy presenta una minusvalía importante al caminar, o un brazo menos porque lo tuvieron que amputar. Entonces, ya no es solamente la historia de Santa Fe, sino que es la historia de la provincia, y aparte está en una provincia que tiene 700 metros de largo, y 700 kilómetros, gracias, de largo, y tiene realidades de 700 kilómetros de largo, porque tenemos hasta la mitad más o menos el norte de la Pampa Húmeda, y después en el extremo norte, en paralelo 28, en el límite allá con Gato Colorado, con el sur de la provincia del Chaco, tenés
toda la pobreza más extrema, más los bajos submeridionales de un lado con el salado que nos inundó Santa Fe, y del otro lado uno de los ríos más portentosos del mundo que atraviesa 8 departamentos. Entonces, los delitos y los delincuentes, esta matriz de patrón económico del delito, porque el delito, cuando no tiene que ver con lo humano propiamente dicho, de la venganza o de los sentimientos, tiene una matriz económica. Se roba, se hurta, se saquea porque se quiere hacer a través del delito un negocio, o se asalta un banco, o se roba de guante blanco firmando un cheque, porque también no nos olvidemos de que, digamos, los condenados son siempre de un costado, pero los grandes negociados y negocios se hacen en otro y son mucho más delincuentes porque van sobre la vida de miles y miles de personas, ¿no? Yo de eso soy muy consciente también. Sí, que las cárceles porque, para los pobres. claro, la cárcel es para los negros. Y uno a ver, yo tengo autoridad moral a esta altura del partido para decirlo. Agarrá de la A a la Z de la cárcel de Las Flores y de la cárcel de Coronda y vas a ver que te encontrás con la situación sociocultural de todo lo que es el sur al norte y el cardinal oeste santafesino, y son las villas de Rosario. Cada cuánta gente a ver, uno no puede permitir el delito, porque yo sigo pensando que mi límite siempre tiene que ser el tapial que divide a unos y a otros es la ley. Y la ley debe ser comprendida también sujeta al principio de igualdad. El que no tuvo oportunidades casi no tiene, es muy difícil que salga de la situación. Alguien te pregunta cuando te va a comer un asado en un grupo de amigos, ¿por qué alguien roba, va a la cárcel, padece todos los sufrimientos de la detención, del juicio, de lo que se vive dentro de la cárcel, y cuando sale reincide? Porque lamentablemente es un excluido que vivió siempre en un sector vulnerable y no tiene otra salida. Ese es el problema. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, yo profundamente amo mi trabajo. Y por algunas cuestiones personales de la vida me he tenido que dedicar más tiempo, porque era una manera, como te dije hoy, de sublimar. Sí, pero yo quiero mucho a mi trabajo, lo considero muy importante y creo que es muy valioso. Y lo hago con todo el amor del mundo, porque si uno no tiene predisposición, yo me iba a sentar a comer hoy, martes al mediodía, y me dijeron que una pareja asaltó a un remisero y la policía los detuvo, y me fui corriendo atrás del procedimiento policial, porque esa misma pareja, por la descripción y el parecido físico, es la autora de un montón de asaltos. Entonces estuve con el remisero y el remisero me decía que lo esperaban los chicos en su casa y su mujer y no se animaba a contarle, y el tipo estaba casi llorando. Y yo decía, viste, es la vida misma a cada rato, y eso como un accidente con muertos. A ver, GEC asumió el 20 de agosto del año 2008 como jefe de la policía de la provincia, tuvo que ir a General López, Rosario, Iriondo, y cuando venía por Coronda, un día que yo salía, hacía 8 días que no la veía a mi esposa porque había tenido que viajar, fue un viernes a buscarme al diario a las 9:15. En el último segundo que me iba, me avisaron por teléfono que se había caído un ómnibus con gente atrapada adentro. Me fui a trabajar hasta la 1:30 de la mañana, y cuando llegué faltaba gente para llevar lo que se llama la víbora, que son los cables para dar alumbrado y todo. ¿Y qué hice con el fotógrafo del diario? Y nos pusimos a tirar cable y a tratar de ayudar a que la gente corte. ¿Te acordás cuando se cayó ahí en esa profundidad? Y se logró rescatar a personas. O sea, llega un momento donde, digamos, la condición humana también te lleva a participar si hay gente que está sufriendo. ¿Por qué no lo va a hacer? Ayudar a meter un tipo dentro de una ambulancia, una chica con una quebradura expuesta, no me voy a olvidar nunca. Es pleno invierno, lloviendo, se perdió la conducción de la moto y se estrelló en Regimiento 2 Infantería y Vicente Peñalosa. Quedó con quebradura expuesta. Nosotros con Raúl Salman la dejamos en el móvil de la radio sin tocarla, llamamos a la emergencia, y cuando vino la emergencia tuvimos que desarmar la ambulancia toda bajo la lluvia y ponerla adentro. Y esto vos lo hacés porque o sos tiempo completo y lo hacés de esa manera y lo llevás adentro, o no lo podés hacer. Más aún el policía, que no tiene horario como el gobierno, como la administración pública. Es que en realidad, si vos querés hacer policiales, vos sabés el primer día que es 24 horas. Yo por ahí, la tecnología hoy nos permite un recurso. En lugar de despertarme 5 veces a la noche, como me pasó durante muchos años de mi vida, mandan un montón de mensajes a la noche y yo 5:30, 6:30 los leo y ya más o menos sé dónde estoy parado. Pero eso es un 10%. Después viene otro capítulo que es darle certidumbre, sin tiempo, contrarreloj a lo que está pasando. O a veces nos pasa hoy a mí en el programa. Tenés un accidente donde tenés gente atrapada, a ver, en la autopista, o tenés que pensar en todos los que están por salir, los que están transitando, porque se ha transformado en una vía muy peligrosa donde hay
muertos reales por distintos motivos, causa o lo que fuere. Y la verdad es que creo que nosotros en el servicio de la radio, que es la espontaneidad, le ayudamos al que va escuchando a tomar medidas, me parece. Es distinto la radio, la televisión que el diario, ¿no? Es decir, no es lo mismo vivirlo y contarlo que después fríamente escribirlo, ¿no? Bueno, yo en eso, yo te tengo que hacer un agradecimiento muy especial a vos, con vos empecé, y en esa, nosotros nos complementamos en el sentido de que vos sos un perfeccionista y a mí me gusta lo perfecto. Entonces yo te hice caso y me esmeré y me fue bien. Y después le puse la impronta que todos los seres humanos... Es por lo menos un ideal. Claro, ¿no? Bueno, pero está bien. El del trabajo, la contracción, el de tener todos los números al día, la información tiene que ser precisa, no puede haber errores, los errores son siempre nuestros. Nuestro laburo es un trabajo de resultado, nadie te va a entender sin el resultado. Esto es una elaboración que... El policial juega al límite, es decir, jugar al límite siempre. Tiene que ser preciso el nombre de la víctima, porque si no un familiar puede hasta... A ver, puede ser preciso... El viernes tuve una cena familiar con el cumpleaños de una señora mayor, y estuve 1:10. A la hora 10, a 6 cuadras, fue donde lo mataron a este chico Quintana, que estudiaba para maestro y todo, Quiroga, a Maximiliano Quiroga. Y bueno, y saludé, abandoné la cena, y el resto entiende que es mi trabajo. O sea, uno familiarmente se vuelve difícil el trabajo, porque o te toman por loco o saben que tu trabajo es un capítulo muy importante en tu vida. ¿Cómo te toman? ¿Por loco? A mí me toman como un tipo responsable que trato de hacer bien mi trabajo. Y aparte, porque después lo ven. Entonces, a mí me deja mucho más tranquilo, porque yo tengo el privilegio de poder escribirlo en un diario, de contarlo en una radio, y si quiero, hacerlo en mi programa de televisión, porque el caso da, y hacerlo en toda la magnitud que tiene. Entonces, si uno no es un enorme privilegiado en eso, no entiende. Yo estoy contento con lo que hago, y aparte sé que en sectores de la justicia, de la misma policía o del mismo gobierno, lo entienden y lo valoran de buena manera, porque a veces no es un trabajo... Hay muchas versiones sobre un mismo hecho, cuando en realidad siempre tiene que haber una sola. Y cuando vos le querés explicar a alguien que el acta de procedimiento, que los peritajes, que la concurrencia, que el cercado, que las víctimas, y que todas las condiciones que hacen a un hecho son particulares, específicas, y no hay 2 de 3, hay generalmente una, el problema es cómo llegar a esa una, y cuando llegaste a todas esas una, es cómo vertebrás la secuencia de manera responsable con el parámetro de la ley. Ese es mi objetivo, que creo que cada vez lo resuelvo más fácil, porque cuanto más trabajás, más aprendés y más rápido, pero es un desafío permanente todos los días. Yo salgo de acá y no sé con qué te vas a encontrar. Todos los días es un día nuevo y será distinto a todos los vividos antes en este trabajo, y eso también te da cierta cuota de enamoramiento. Llegaste sin saber todo, estás y no sabes todo, y vas a terminar un día sin saber todo. Es decir, tiene eso, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, hasta nuestro próximo encuentro.